¿Y si el mayor error de tu vida fuera la única cosa que salvara tu corazón para siempre? El viento de Wyoming aullaba como un lobo herido sobre las llanuras desiertas mientras Eleanor Dawson apoyaba el rostro contra la ventanilla sucia de la diligencia. El polvo se alzaba en grandes olas marrones, tragándose la tierra que se extendía delante hasta que todo parecía borroso y agotado. Sus manos enguantadas apretaban una carta arrugada, la misma promesa que la había arrastrado 2.000 millas desde las pulidas calles de Boston. Una nueva vida, un matrimonio respetable, una segunda oportunidad. Fin del camino, señorita, gritó el conductor, con la voz áspera de años de viento y arena. La diligencia dio un fuerte salto, lanzando a Eleanor hacia adelante. Ella recogió sus faldas, ya grises por una semana entera de polvo de la pradera, y bajó. El aire sabía a hierro frío. Willow Creek se extendía frente a ella, si es que podía llamarse un pueblo. Unos pocos edificios castigados por el clima se inclinaban bajo el sol de octubre, sus fachadas de madera blanqueadas por años de vientos implacables. ¿Es usted la esposa por correspondencia de Whitley?, preguntó el conductor, dejando caer su baúl con un golpe seco. Eleanor asintió con cortesía, aunque el estómago se le encogió al oír el nombre. Las cartas de Charles Whitley habían sido encantadoras y seguras, quizá demasiado seguras. Ahora, de pie en aquel lugar solitario, se preguntaba si había saltado de una prisión directamente a otra. Se supone que alguien debía esperarla, murmuró el conductor. El rancho de Whitley está a 15 millas al norte. No puedo dejar a una dama aquí cuando caiga la noche. Antes de que Eleanor pudiera responder, algo se movió en el horizonte. Un jinete solitario apareció a lo lejos, avanzando rápido. Ella se cubrió los ojos del sol, conteniendo el aliento. El caballo, un robusto alazán, llevaba a un hombre erguido y seguro en la silla. Se movía con la calma firme de alguien moldeado por la tierra abierta y el trabajo duro. Cuando llegó hasta ella, el polvo se levantó a su alrededor. Desmontó con una gracia natural. «Señora», dijo, quitándose el sombrero. «Thomas Callahan. Vengo por el asunto del arreglo de la novia». Eleanor parpadeó. «Señor Callahan, me temo que hay un error. Me espera el señor Charles Whitley». Thomas se movió incómodo, las botas raspando la tierra. «Sí, señora, lo sé. Ha habido una situación». El conductor ya estaba subiendo de nuevo a su asiento, ansioso por marcharse. «Entonces todo arreglado», gritó. «Buena suerte, señorita». Antes de que Eleanor pudiera protestar, la diligencia se alejó, dejándola sola con un desconocido bajo el viento creciente. «Explíquese, por favor», dijo ella, levantando la barbilla. Thomas se aclaró la garganta. «Una tormenta arrasó el camino del norte hace 2 días. Whitley envió aviso para que yo la recogiera y la llevara a mi rancho por esta noche. Vendrá por usted por la mañana». Nada de aquella historia sonaba bien. ¿Pero qué otra opción tenía? La noche caía rápido. Las sombras se estiraban sobre la llanura. Los lobos no eran raros en la zona. Y Thomas Callahan, aquel vaquero delgado, curtido por el clima, con unos ojos azules sorprendentemente suaves, estaba allí, esperando, respetuoso y en silencio. «Muy bien», dijo ella con cuidado, pero solo bajo su palabra de caballero. «La tiene, señora», respondió él en voz baja. Levantó el baúl como si no pesara nada y luego la ayudó a montar, sus manos cálidas y cuidadosas en su cintura. Eleanor intentó no notar la fuerza sólida de su cuerpo cuando se acomodó detrás de ella. Cabalgaron hacia el crepúsculo, los cascos golpeando la tierra dura. El paisaje se extendía sin fin. Al oeste, las montañas se alzaban como gigantes dormidos, con las cimas espolvoreadas de nieve temprana. Eleanor sintió como el frío le envolvía, pero algo en aquel lugar extraño tiraba suavemente de su corazón. «Es hermoso», murmuró. Thomas sonó sorprendido. «La mayoría de la gente del este dice que está vacío». «He tenido suficiente de lugares abarrotados», respondió ella, pensando en los salones sofocantes de Boston. «Hay honestidad en tanto espacio». Pronto coronaron una pequeña colina y su rancho apareció ante ellos. Una cabaña modesta, un granero y humo saliendo de la chimenea de piedra como una mano que daba la bienvenida. No era nada parecido a la gran propiedad que Whitley había descrito, pero aquel lugar tranquilo y firme se sentía seguro. Dentro, la cabaña era simple y limpia. Muebles toscos hechos a mano, un fuego crepitante y una sola lámpara de aceite iluminándolo todo con una luz cálida. Thomas le mostró una pequeña habitación apenas lo suficientemente grande para su baúl. «Calentaré un estofado», dijo.
Debe tener hambre. Mientras se movía por la cocina, Eleanor lo observó. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, pero eran suaves. Sus movimientos, silenciosos y precisos, los de un hombre acostumbrado a sobrevivir solo. «Señor Callahan», preguntó ella suavemente. «¿Cómo conoce al señor Bitley?» Thomas dudó, apenas un instante. Tratos de negocios. Pero sus ojos decían más. Algo oculto, algo pesado. Comieron en un silencio tranquilo. El estofado calentó sus huesos como ninguna comida de Boston lo había hecho jamás. Thomas no preguntó nada sobre su pasado, y ella no ofreció detalles. Se sintió como una bendición. Cuando terminaron, él se secó las manos con un paño. «Señora, debería cerrar con llave si eso la ayuda a dormir», dijo. «Yo estaré en el granero». «¿En el granero?», preguntó ella, sorprendida. «Pero esta es su casa». Thomas sostuvo su mirada. «Y usted es una dama bajo mi protección. No sería correcto de otro modo». Eleanor no discutió. No pudo. No cuando el respeto significaba más que cualquier palabra. Más tarde, envuelta en una áspera manta de lana, se sentó junto al fuego leyendo de nuevo las cartas de Bitley. Sus promesas se sentían vacías ahora, baratas, comparadas con la honesta quietud de Thomas Callahan. Una sospecha horrible se deslizó en su mente. ¿Y si Bitley no la quería? ¿Y si había cambiado de opinión y enviado a un extraño en su lugar? ¿Y si había sido abandonada incluso antes de llegar? Miró hacia la ventana del granero. Una luz tenue brillaba. Thomas seguía despierto, trabajando, esperando, protegiendo. Su corazón se calmó. Su respiración se volvió lenta. Mañana traería verdades que quizá no quisiera enfrentar. Pero esa noche estaba a salvo, cálida, vista, y por primera vez en meses, durmió sin miedo. ¿Y si el hombre que debía reclamarte nunca vino porque en realidad nunca te quiso? Pasaron 3 días. 3 días largos, incómodos y reveladores. Cada mañana, Thomas se levantaba antes del amanecer para atender a los animales. Cada mañana, Eleanor lo observaba desde la ventana de la cocina mientras servía café amargo, preguntándose por qué Charles Bitley aún no había aparecido. La excusa del camino lavado por la tormenta ya se había derrumbado. Cuando Eleanor presionó a Thomas con suavidad, él finalmente admitió la verdad. «Los caminos están despejados desde hace días», dijo, incapaz de mirarla a los ojos. Un silencio pesado llenó la cabaña. «Entonces el señor Bitley simplemente no vino por mí», dijo Eleanor en voz baja. Thomas no respondió. No hacía falta. La verdad se asentó como hielo en su pecho, pero debajo de ella surgió algo que no esperaba: alivio. No porque disfrutara ser abandonada, ninguna mujer lo haría, sino porque la idea de ir al rancho de Bitley, de atar su vida a la de él, de pronto parecía un destino mucho peor. Aún así, enderezó la espalda. «Debo ir al pueblo», dijo a la mañana siguiente. «Buscar alojamiento y arreglar mi situación». Thomas se detuvo a cortar el pan de maíz. La pensión no es lugar para una dama. El invierno llega rápido. Entonces, ¿qué propone que haga? Su voz se quebró pese a su esfuerzo. «No puedo quedarme aquí para siempre». «No estorba», dijo él con suavidad, pero con una firmeza que le atravesó el corazón. Al rancho le vendría bien el toque de una mujer. Quédese hasta que sepa qué hacer. Trabaje a cambio de su estancia si eso la hace sentir mejor. Eleanor lo estudió. A ese vaquero de manos curtidas y ojos azules gentiles. A ese hombre que dormía en su propio granero solo para proteger su reputación. ¿Por qué haría esto por una desconocida?, preguntó. Thomas miró sus manos callosas. Quizá porque sé lo que es no tener a dónde ir. Esa tarde, Eleanor insistió en ayudar con las tareas. Thomas le enseñó a recoger huevos con cuidado, a acercarse a los caballos nerviosos, a evitar al gallo de mal genio. «Ya ha hecho esto antes», comentó él. «Mi abuela tenía gallinas», respondió ella. «Antes de que mi padre hiciera su fortuna y prefiriera que lo olvidáramos». Los días se suavizaron hasta convertirse en semanas. Eleanor cocinaba. Thomas trabajaba. Se movían uno alrededor del otro con creciente comodidad y preguntas no dichas. Entonces llegó la tormenta. Una tormenta salvaje e implacable de Wyoming, que se lanzó sobre la tierra como una bestia desatada. El cielo se volvió gris hierro. El viento gritaba. La nieve caía en espesas cortinas cegadoras. «Es una mala», advirtió Thomas mientras aseguraban las contraventanas. «Puede durar días». Trabajaron juntos,
sin aliento, luchando contra la naturaleza misma. Al caer la noche, la tormenta golpeó con toda su furia. La temperatura descendió tan rápido que el hielo se formó en el interior de las ventanas. Eleanor intentó dormir en la pequeña habitación que Thomas le había dado, enterrada bajo mantas, pero el frío era implacable. Se colaba por las paredes, por la ropa, por los huesos. Tiritando sin control, salió finalmente a la sala principal. Thomas estaba junto al fuego, alimentando las llamas, el rostro lleno de preocupación. «Se congelará ahí dentro», dijo con suavidad. «Usted también», respondió ella. «No puede quedarse despierto toda la noche. Sabemos que el único lugar cálido es aquí. Nos quedamos juntos». Él se quedó inmóvil, no por el frío, sino por el miedo a la impropiedad. «Me quedaré de este lado», dijo en voz baja. «Usted tome el otro». Al principio se sentaron separados, envueltos en mantas, con el fuego entre ellos. Pero a medida que la noche avanzaba y la tormenta empeoraba, se acercaron poco a poco al calor, hasta que el fuego ya no estaba entre ellos. «Hábleme de Boston», pidió Thomas suavemente. Ella le habló de los salones sofocantes, del chisme, del juicio, del escándalo de romper un compromiso con un hombre cruel. «Hizo lo correcto», dijo él con firmeza. «Un hombre que hiere a los débiles no es un hombre». Él le habló de la guerra, de la caballería, de la soledad silenciosa que había vivido desde entonces. Pasaron las horas. Hablaron, susurraron. Luego simplemente permanecieron lo bastante cerca como para que ella escuchara el latido de su corazón. Cuando el agotamiento la venció y se apoyó en él sin darse cuenta, Thomas no se apartó. Despertó entre sus brazos. Él se tensó al instante. «¿Lo siento?» «No», susurró ella. «No lo sienta. Algo cambió. Algo real». Durante 2 días y medio, la tormenta los mantuvo atrapados juntos. 2 desconocidos envueltos en calor compartido, silencio compartido y una conexión que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando la tormenta cedió, el sol iluminó un mundo cubierto de blanco. Pero algo dentro de ellos también había cambiado. Evitaron mirarse durante el desayuno, incómodos por lo ocurrido. Pero cada mirada contenía la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Más tarde ese día, Eleanor dijo que debía ir al pueblo a escribirle a Whitley. «Los caminos pueden estar difíciles», advirtió Thomas. «Están despejados», respondió ella en voz baja. Danzaron alrededor de la verdad hasta que la frustración estalló. Ella lo siguió al pastizal para ayudar con el ganado, desesperada por sentirse útil, desesperada por estar cerca de él. Un toro joven la embistió. Su caballo se encabritó. Habría caído, pero Thomas la atrapó, tirando de ella hacia su silla, hacia sus brazos, apretándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. «¿Por qué está aquí?», exigió él, con la voz áspera de miedo. «Porque quería estar donde usted está». Silencio, un silencio cargado y peligroso. Su mirada descendió a los labios de ella. El corazón de Eleanor dio un vuelco. Pero Thomas la bajó de caballo y se apartó como si huyera de sí mismo. Esa noche, la frustración y el anhelo la consumían. Preparó una cena digna de cualquier mesa de Boston. Cuando Thomas entró, cubierto de polvo y cansancio, se detuvo en seco. «Esto es demasiado», murmuró. «Nada de lo que hago está bien, ¿verdad?», estalló ella. «Intento ayudar y me dice que no. Intento irme y me pide que me quede. ¿Qué quiere de mí?». Thomas cerró los ojos, como si contuviera una verdad demasiado pesada. «Quiero cosas que no tengo derecho a querer». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, un golpe seco sacudió la puerta. Sam Henderson entró sin aliento. «Whitley está en el pueblo», dijo, borracho, alardeando de que viene mañana a recoger su propiedad. Propiedad. Eleanor se quedó helada. Thomas se interpuso de inmediato frente a ella, los hombros tensos. «No la tocará». Pero Eleanor ya no era la mujer asustada que bajó de la diligencia. «No voy a ser recogida», dijo con fiereza. Thomas la miró, algo crudo y poderoso brillando en sus ojos. «Quédese aquí esta noche», dijo. «Si viene mañana, tendré que pelear y no la dejaré pelear sola». Sus miradas se encontraron. Las barreras se derrumbaron. Él la tomó en sus brazos y ella se aferró como si fuera el único lugar seguro del mundo. «Mujer terca», susurró él en su cabello. «Le gusto así», respondió ella. Él la abrazó con más fuerza. Y cuando por fin sus labios se encontraron, no fue el calor tranquilo del fuego compartido. Fue un incendio, ardiente, hambriento, inevitable.
Mañana Whitley vendría. Pero esa noche les pertenecía a ellos. ¿Y si el hombre que creía poseerte finalmente aprendiera que el amor hace las personas más fuertes que el miedo? La mañana en que Whitley llegó, el cielo ardía en rojo, una advertencia de problemas. Eleanor estaba junto a Thomas en el porche. Sentía su tensión como una tormenta bajo la piel, pero su voz era serena. Ya vienen. Y venían. 5 jinetes. Charles Whitley en el centro, bien alimentado, arrogante, con un traje del este que no pertenecía al polvo de Wyoming. Sus ojos eran agudos, codiciosos, llenos de una victoria que no había ganado. Thomas permaneció erguido, el rifle apoyado con naturalidad, no amenazante, pero listo. Whitley desmontó con una mueca. «Señorita Dawson». «Señora Callahan», corrigió Eleanor con voz clara. Un murmullo recorrió al grupo. Los ojos de Whitley se abrieron, luego se oscurecieron. «Ese matrimonio no es legal», espetó. «Usted me fue prometida». «Muéstreme donde firmé algún acuerdo», respondió Eleanor, dando un paso al frente. «Muéstreme un solo papel que me ate a usted». Whitley sacó una carta doblada. «Esto prueba que aceptó mi propuesta». Eleanor la leyó y alzó la vista. «Esta es su carta, no mi aceptación». El silencio fue absoluto. Incluso los hombres de Whitley se removieron incómodos. «Usted me abandonó», continuó Eleanor. «Me dejó varada sin palabra alguna. Esa es la verdad». El rostro de Whitley se puso púrpura. «Pagué su pasaje. Me debe algo. No le debo nada». Ella arrojó una pequeña bolsa de cuero con monedas a sus pies. «Aquí tiene su dinero, con intereses. Hemos terminado». Algo se rompió dentro de Whitley. «Tómela», ordenó a su pistolero. «Es mía». Antes de que el hombre se moviera, Thomas dio un paso al frente. «¿Quiere a mi esposa?», dijo con voz de acero. «Tendrá que pasar por mí». El pueblo entero observaba, sin aliento. Entonces una nueva voz resonó. «Basta». Un hombre delgado con traje polvoriento se adelantó. «James Thornton, autoridad territorial». Sacó una carpeta de cuero. «Hemos estado investigándolo, señor Whitley. Extorsión, amenazas, intento de tráfico de personas». El murmullo estalló. «Es absurdo», gritó Whitley. «No», dijo Eleanor con suavidad. «Es justicia». Thornton habló con firmeza. «La señora Callahan es una mujer libre. Su matrimonio con el señor Callahan es legal y válido. Usted no tiene ningún derecho sobre ella». Whitley temblaba de rabia. «Se arrepentirán», escupió. Thomas avanzó una vez más. «Pise mi tierra otra vez», dijo con calma mortal, «y no saldrá caminando». Eso fue suficiente. Whitley retrocedió, derrotado, y se marchó con sus hombres. Eleanor sintió que las piernas le fallaban. Thomas la sostuvo al instante. «¿Terminó?», susurró. Pero los problemas dejaron sombras. Whitley intentó destruirlos desde lejos, cortó créditos, sembró rumores, contrató saboteadores. Hubo sequía, amenazas, incendios, emboscadas. Thomas fue herido una vez, y Eleanor lo cuidó durante una fiebre tan intensa que rezó toda la noche. Nada los rompió, todo los hizo más fuertes. Los vecinos se unieron, y finalmente, Whitley huyó del condado. Eleanor y Thomas no celebraron. Solo se tomaron de la mano, mirando el amanecer. «Nos salvaste», susurró Thomas. «No», respondió ella. «Nos salvamos el uno al otro». El tiempo pasó. El rancho creció. La comunidad floreció. Una mañana tranquila, Eleanor tomó la mano de Thomas y la puso sobre su vientre. «Vamos a tener un bebé». Él lloró de alegría. Cuando nació Catherine Callahan, todo el valle celebró. Y una noche, bajo las estrellas, Eleanor sonrió. Si Whitley hubiera venido ese día, nunca te habría encontrado. Thomas besó su frente. «Fuiste el mejor error de entrega que un hombre pudo recibir, porque a veces la dirección equivocada entrega es para siempre perfecto».